Qué bendición en este día. Ya estamos listos. El profesor Juan Carlos Díaz, que nos acompaña aquí por Zoom desde por allá de Tri-City. Ahorita nos va a hablar un poquito acerca de todo lo que él hace y todo este mover también de cómo el Espíritu Santo ha venido tratando y transformando su vida y precisamente con esa experiencia y con esa expertise que ha venido desarrollando él, pues también viene a compartirnos, ¿verdad? Estos tesoros tan importantes que hablan acerca de la soberanía de Dios. Así que pues, maestro Juan Carlos Díaz, bienvenido. Qué gusto tenerlo por aquí. Adelante, si gusta, iniciamos, usted me da la indicación y yo por aquí lo acompaño en la clase. Adelante. Claro que sí. Muy buenas noches para todos, doctor Arturo. Muchas gracias a Retranscender por esta oportunidad de poder participar. Y ya tenemos una trayectoria de aproximadamente unos 27 años pastoreando. Dios nos ha permitido plantar iglesias en aproximadamente 17 países. Y durante toda esta trayectoria, en el poder ver el mover sobrenatural, en lo que es el área profética y los dones de revelación, de visión. Y por aproximadamente 12 años estuvimos en un tiempo de lo que se conoce como la guerra espiritual, un asunto muy profundo. Y pues ahora en estos pasados 4 años nos hemos profundizado en la psicología transpersonal y nos ha ayudado bastante para poder ser más holísticos, más intencionales, y creo que canalizó el don profético para poder aplicarlo de una manera mucho más específica, más directa. Así es de que, y el tema que nos corresponde el día de ahora, pues a mí me llena el alma porque creo que todos los que se inscribieron están participando de una manera directa en el liderazgo y nos ayuda el poder entender la soberanía de Dios, saber que Dios tiene el control y que Dios está en medio de todas las cosas. Y entonces aquí es donde vamos a mirar un video, vamos a irlo viendo, ¿verdad? Por partes, por puntos, para que podamos ver los análisis de estas personas que se han profundizado en el darle una dirección única a esta área en la cómo Dios trabaja, muy especialmente pues en el área del dolor, el sufrimiento, los procesos de crisis, y poder contestar de una manera directa por qué le pasan cosas malas a gente buena, y si ya soy salvo, por qué es que Dios no quita el sufrimiento de mi vida, ¿no? Y cada líder se va a confrontar con eso y dice, bueno, entre más me profundizo en Dios, tal parece que la situación se empeora. Entonces creo que sí es muy importante entender la soberanía de Dios en todo lo que ha hecho en la creación. Así es de que si nos ayuda por ahí a mirar el primer punto del video. Ok, nada más ayúdenme si sí se escucha. Soberanía significa poder o autoridad suprema. Muy bien. En el contexto de Dios, significa que Él tiene el control completo. Nada sucede sin su permiso o voluntad. Este concepto es central en la teología cristiana. Les asegura a los creyentes que Dios tiene un propósito para todo. La soberanía de Dios es una doctrina reconfortante. Nos asegura que nada es aleatorio o está fuera de control. El plan de Dios es perfecto, incluso si no lo entendemos. Esta creencia proporciona paz en medio del caos. Nos recuerda que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Comprender la soberanía de Dios nos ayuda a confiar más en Él. Nos enseña a soltar nuestras preocupaciones. Nos damos cuenta de que Dios está a cargo. Este conocimiento alimenta nuestra fe y fortalece nuestra relación con Él. También nos ayuda a ver nuestras propias vidas desde una nueva perspectiva. La soberanía de Dios no es solo un concepto teológico. Tiene implicaciones prácticas. Afecta cómo vivimos, cómo respondemos a los desafíos y cómo nos relacionamos con Dios. Saber que Dios es soberano nos anima a buscar su voluntad en todo. Ahí. Entonces, hablar de la soberanía de Dios, no podemos nosotros separar el asunto de la fe, porque todo aquel que se allega a Dios es necesario, necesita creer que le hay. Y lo primero que va a confrontar nuestra fe son nuestras circunstancias, nuestra cosmovisión, nuestra realidad, el cómo estamos viendo el mundo. Y entonces yo como líder, cada uno de los líderes que se encuentran desempeñando
este trabajo, deben de tener una fe sólida, entendiendo de que estamos siendo procesados para cosas sobrenaturales, para entonces poder entender el mover de Dios para mi vida en este tiempo. Yo me recuerdo que al inicio de mi ministerio empiezo a entrar en una crisis porque Dios abre mis ojos espirituales y al abrir mis ojos espirituales empiezo a mirar el mundo de los espíritus, empiezo a mirar los diferentes tipos de ángeles, empiezo a mirar también los diferentes tipos de demonios y empiezo a mirar que hay personas que de una manera voluntaria usan sus cuerpos, permiten que sus cuerpos sean instrumentos para dañar la iglesia. Entonces, en mi caminar, yo creía que podía yo ser afectado por un brujo, por un adivino, por un hechicero, por un satanista. Tuve una guerra terrible, ¿verdad? Con 5 satanistas que trataron de matarme, literalmente. Y entonces las personas que estaban a mi alrededor no me pudieron acompañar en este proceso. Hablaba con los teólogos, hablaba con las personas profundas en esta área y me decía, es que Dios te va a enseñar. Y metiéndome con Dios y profundizándome con Dios, me di cuenta de que hay momentos en tu vida en donde el dolor te puede llevar a la pérdida de fe y te puede llevar a la indignación. Y la indignación es lo único que tiene la capacidad de poder destruir tu fe. De hecho, Judas cuando traiciona a Jesús lo hace porque se indignó, porque sintió dolor, porque él esperaba tomar parte dentro del nuevo gobierno y él creía va a quitar a los romanos, él queda como rey ahora de Israel, tomamos control y yo pues siendo su mano derecha voy a tomar un lugar importante. Pero cuando Jesús le dice que no era ese el propósito, sino que él venía para redimir y quitar el pecado y salvar al mundo, entonces él se siente traicionado, se siente indignado, no supo cómo procesar su dolor, no supo cómo procesar sus sentimientos y entonces indignado traiciona al Señor. Y en los momentos más difíciles es cuando como que nos olvidamos del propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Entonces, John Piper nos profundiza y nos dice, no, espérate, es que en medio de la crisis, en medio del dolor, es donde tú vas a mirar la soberanía de Dios. Dios tiene el control por encima de todas las cosas. Dios te está capacitando, te está preparando, te está llevando a ese nivel para que tú te des cuenta de que tus inteligencias tienen que ser estiradas. Entonces, algo que tiene que estar en nosotros muy firme es nuestra fe en Dios y nuestra fe en el llamado que a mí el Señor me ha entregado. Si hay alguien que está a tu lado por ahí, dile, Dios te llamó y te quiere usar a ti. Y si no tienes a nadie, pues dite a ti mismo, Dios te llamó y te quiere usar a ti. Porque va a ser atacada tu identidad, va a ser atacada en este momento de crisis, va a ser atacado tu llamado. En muchas ocasiones, de hecho, yo estando pastoreando, empezaron a llegar conmigo gente de un alto calibre, de nivel intelectual, empresarios, gente muy importante, médicos, y llegó un momento, bueno, Dios me puso al frente de este mover y como que me empecé a sentir pequeño, empecé a sentir crisis y dije, bueno, a lo mejor ellos deberían de estar dirigiendo y no yo. A lo mejor ellos deberían de estar enseñando y no yo. ¿Por qué? Porque me empecé a sentir pequeño y no me ubicaba en qué era lo que el Señor estaba haciendo. Pero ahí es donde viene la soberanía de Dios, en donde Dios estaba rodeándome de gente con un nivel intelectual extraordinario, pero tenía hoyos en su vida, tenía roturas en su vida. Había áreas en su vida que mi ministerio era importante para poderlos ayudar a ellos y crecer, porque los dones se ayudan. Los dones se conjugan, los dones como cuerpo vamos avanzando. Entonces hay algo que está en ti que es de alto valor. Y si Dios te entregó un título, si el Señor te entregó un ministerio, si el Señor te entregó una responsabilidad, si Dios te ubicó en una área importante, necesitas crecer si te sientes pequeño, pero no sueltes tu lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el Señor te ubicó donde estás, eres la persona correcta en el tiempo exacto para avanzar. Y vas a saber que Dios te ha metido en este proceso porque quiere estirarte,
porque quiere llevarte a un nivel mucho más alto. Hay 4 personas en este grupo que Dios los está estirando. Hay 4 personas aquí que Dios los ha plantado en un lugar y se están sintiendo como que no son las personas correctas, como que no deberían de seguir adelante, como que alguien más debería de haberlo tomado. Lo hiciste por pura obediencia. Ahora dijiste, va a dar un curso, es el momento especial para meterme y capacitarme. Te quiero dejar saber que dentro de ti ya está todo lo que necesitas para poder hacer el trabajo. Lo único que te hace falta son las herramientas en el cómo poder aplicarlas. Pero ya está en ti, ya eres la persona correcta. No estás fuera de tiempo. Entonces, es precisamente en la crisis, es precisamente en el momento de la prueba, es precisamente en el momento del dolor, es en el momento del sufrimiento, es en la noche oscura que vas a ser confrontado, porque la mejor escuela de crecimiento es el desierto. Jesús no empezó su ministerio si primero no es tomado por el Espíritu y es llevado al desierto para enfrentarse con el diablo. Ese fue el propósito principal. Lo único que el diablo no sabía es de que él no estaba ahí para mover a Jesús. El desierto y el momento de la crisis que estaba ahí era para recordarle al diablo, para que el diablo se diera cuenta que se estaba enfrentando con uno que le iba a aplastar la cabeza. Entonces, el momento de tu desierto para enfrentarte con el diablo no es para ver si eres la persona capaz de vencerlo, no es para ver si vas a fracasar, no. Es para que el diablo se dé cuenta, para que los brujos se den cuenta, para que el territorio donde tú estás se dé cuenta que Dios te ha posesionado y te ha entregado algo poderoso y le vas a aplastar la cabeza. ¿Por qué le das un aplauso al Señor ahí donde estás? Porque Él te ha posesionado. Entonces, cuando nosotros miramos el poder de Dios para nuestras vidas, cada noche tiene su día y cada día tiene su noche. Va una con la otra, pero es en el momento más oscuro, en el momento más oscuro que está a punto de venir el amanecer. Entonces, cuando estés en la prueba, cuando estés en la lucha, en tu llamado, en tu ministerio, si ya te pusieron al frente de un grupo, si ahora estás dirigiendo por primera vez y estás viendo la manera de cómo poder avanzar, te quiero decir que necesitas entender que eres la persona correcta. Cuando estaba yo en esta lucha tremenda y caigo al hospital, yo dije, caí al hospital porque fui afectado por el satanista. Esa lucha que tuve con ese brujo me afectó y por eso caí al hospital. Y cuando iba rumbo al hospital, me habla el Espíritu Santo y me dice, los que yo llamé están en mis manos. Ahí es donde viene la soberanía de Dios. Es donde entiendes que Dios tiene el control de todas las cosas. Me dice, están en mis manos. Y mis hijos no están en las manos del diablo, ni están en las manos de las circunstancias, ni están en las manos del gobierno. Yo los llamé, están en mis manos. Así es de que si tú crees que si un satanista puede dañarte, vas a quedar dañado, pero vas a quedar dañado porque crees que puede ser dañado. Si tú crees que no eres capaz de hacer el trabajo, no podrás hacer el trabajo porque tú crees que no puedes hacer el trabajo. No porque yo no te haya llamado ni haya puesto la cobertura sobre ti para que lo hagas. Porque para el que cree, todo le es posible. Y es en medio de la crisis, es en medio de las situaciones difíciles en donde Dios va a romper tu molde. Quiero que pongas tu mano en tu corazón ahorita y quiero que en este momento te digas, yo voy a decir Juan Carlos, tú vas a decir tu nombre una vez más, Juan Carlos, tu molde será roto porque Dios va a extender tu cosmovisión. Una vez más, Juan Carlos, tu molde será roto porque Dios va a expandir tu cosmovisión. Este proceso que estás viviendo en este momento, en esa área sobrenatural, nosotros podemos mirar, ¿verdad? A Tower, cómo habla del poder de Dios sobre nuestras vidas y cómo él empieza a explicar que todo lo que está alrededor de nosotros es la obra de Dios para poder justificar su voluntad, para poder traer su aprobación, para que entonces podamos ver su gloria. Algo que te debe de quedar en claro en esta clase, el día de ahora, es que eres la persona correcta para el trabajo que te han mandado.
y que estás en el tiempo exacto para hacerlo. No dejes tu lugar. Si algo te falta, el Señor te está procesando y la crisis es la escuela de Dios, no es el diablo. Así que quítate de tu mente el día de ahora que un brujo, un adivino, un santero, un satanista puede dañarte. Quítate eso de tu mente y de tu corazón. Si Dios te lleva al desierto, así como el Señor llevó a Jesús al desierto, es para que el diablo se dé cuenta que eres un hombre, una mujer de Dios ungida, poderosa para hacer el trabajo y que no vas a caer, sino que vas a ver la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús regresa y cuando regresa viene lleno del Espíritu Santo y empieza a hacer milagros y prodigios y señales extraordinarias, porque la escuela del sufrimiento lo llevó a activar dentro de él esos dones. Y fíjate, algo muy interesante dentro de la crisis, que después de que Jesús tiene el encuentro con el enemigo, dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Ángeles vinieron y le dieron de comer. Más adelante, cuando tiene la confrontación con la samaritana, dice que tenían hambre y mandó a sus discípulos a que agarraran comida. Cuando ellos regresan con la comida, Jesús les dice, es que yo ya comí. ¿Pero cómo? Es que yo tengo una comida que ustedes no conocen. Él había pasado por la escuela del sufrimiento. La soberanía de Dios vendrá sobre ti en lo sobrenatural y vas a comer la comida que va a nutrir tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Necesitas estar seguro de que Dios te llamó y que Dios no te va a dejar. Esto lo estoy diciendo porque hay 5 personas aquí que están pasando por una crisis, por una situación en la que necesitan ser confirmados. Y yo te quiero decir que todos los que nos encontramos aquí, los que la van a ver después, Dios te llamó porque sirves. Dios te llamó porque eres la persona correcta. Así es de que en ese día, abrázalo. Así es de que contestamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es que le pasa cosas malas a gente buena? No es porque estén en pecado, no, es porque tus mapas mentales tienen que ser cambiados. Es porque tienes que subir. Tu nivel de fe tiene que estar afirmada. En ti no puede haber la duda de que eres la persona correcta. Dios va a traer a personas muy importantes. Mira, a mí me llegaron personas que habían fundado iglesias muy efectivas, pero en un momento recibieron un golpe. Algo pasó con sus vidas. Se quedaron con todo el conocimiento, pero su alma estaba rota. Su alma necesitaba restauración. Y Dios me había posesionado para restaurarlos. En mí estaba el ministerio de la restauración. Y Dios me trajo a doctores y a maestros para que entonces su conocimiento me fortaleciera, pero la unción que estaba en mí lo sanara. Y entonces la expertise que estaba en ellos entró en mí porque yo estaba seguro de lo que Dios me había dado. Tú no vas a poder ver la soberanía de Dios si no estás seguro del llamado que el Señor te ha entregado. Y esto es por donde el diablo te va a querer pegar, para que digas, pues Dios me dejó, mi líder me abandonó, nada más me dejaron aquí, me dejaron sin hacer el trabajo. Aquí me dejaron para que me muriera, ay, pobrecito de mí. No, servimos a un Dios grande, soberano, poderoso, por encima de todas las cosas, sempiterno, omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y Él ha puesto su mirada en ti. Así es de que en este día yo quiero que tú veas eso. Y cuando nosotros entendemos, entonces nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en su presencia. ¿Qué nos dice Isaías 49, del 9 al 10? Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos y lo que está por venir. Y yo digo, mi propósito se cumplirá y hará todo lo que yo deseo. Entonces, Dios ha llamado tu vida, te ha entregado unos dones y te ha entregado ahora la habilidad de que lo conviertas en un ministerio, y esa palabra que Dios te entregó a través de un siervo, a través de un sueño, a través de un profeta o a través de que Dios haya tratado contigo, esa palabra no volverá a él vacía, sino que va a cumplir su propósito en ti.
¿Por qué? Porque Él tiene un propósito de vida para ti. Tu futuro está en sus manos. Eres tú el proyecto de Dios para este tiempo. Así es de que afirma tu vida, afirma tu mente, afirma tu corazón para que puedas mirar ese llamado. Vamos a mirar que el video tiene en el segundo punto que vamos a mirar del video, vamos a ver cómo estos escritores te explican de una manera mucho más profunda lo que Dios te está entregando para este tiempo. Adelante. La soberanía de Dios significa que Él controla cada evento. Desde el detalle más pequeño hasta el esquema más grandioso, nada escapa a su atención. La Biblia está llena de ejemplos de Dios, orquestando eventos. Él dirige el ascenso y la caída de las naciones. Él controla el clima y los eventos naturales. Cada aspecto de la creación está bajo su mando. Considera la historia de José en la Biblia. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Enfrentó muchas pruebas y tribulaciones. Sin embargo, Dios usó esos eventos para bien. José eventualmente se convirtió en un poderoso líder en Egipto. Salvó muchas vidas durante una hambruna. Esta historia muestra cómo Dios puede convertir incluso las peores situaciones en algo bueno. Incluso en nuestras vidas, Dios tiene el control. Puede que no siempre veamos su mano obrando, pero podemos confiar en que Él tiene un plan. Cada evento, bueno o malo, es parte de su propósito divino. Esta creencia nos ayuda a navegar la vida con confianza. Sabemos que nada sucede por casualidad. Confiar en el control de Dios sobre todos los eventos nos ayuda a rendirnos. Nos permite soltar nuestra necesidad de control. Podemos descansar en el conocimiento de que Dios está a cargo. Esta rendición trae paz y libertad. Ya no tenemos que cargar con la carga de intentar gestionarlo todo nosotros mismos. Qué poderoso, ¿no? Gardner enfatiza que esta soberanía no contradice la libertad humana, sino que misteriosamente trabaja en conjunto, algo que San Pablo, ¿verdad? En los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, sabemos que a todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que le aman, a los que han sido llamados según su propósito. Así es de que la Biblia nos revela esa existencia y nos revela que Él tiene el control de nosotros. Así es de que tu futuro está en las manos de Dios. Tu futuro está en su propósito. Y todo lo que está pasando a tu alrededor tiene un trasfondo espiritual. Apunta esto por ahí. Todo lo que pasa en mi vida tiene un trasfondo espiritual. Esto que me está pasando no es porque me falte fe o porque no sea digno del llamado o porque no sea la persona correcta. No, ya el Señor nos vio como victoriosos. El futuro de nuestra vida está en sus manos y lo que está sucediendo es para bien. Algo Dios te quiere enseñar, Dios te quiere estirar, Dios te quiere meter en otra temporada, Dios te está capacitando para que seas más eficaz, más eficiente en lo que estás haciendo. Así es de que todo lo que pasa en tu vida tiene un trasfondo espiritual. Y si tú le pierdes esto, vas a perder sentido del por qué estás donde estás. ¿Por qué? Porque tus emociones te pueden traicionar. Tus emociones pueden confundirte, pero el justo por la fe vivirá. Así de que no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que nuestro futuro está en sus manos. Sabemos que somos las personas correctas para este tiempo y sabemos que todo lo que pase a nuestra vida es para bien. Así es de que así vas a poder avanzar. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 dice, reforza esta verdad donde se dice, reconoce pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Y ese es nuestro Padre. Ese Dios es el que tiene control de nosotros. Ese Dios es el que nos ha llamado. Así es de que el día de ahora, antes de que terminemos esta clase, se van a activar dones dentro de ti. Tu ministerio va a entrar en otro nivel y va a venir una confirmación de parte de Dios sobre tu vida. Y de aquí en adelante te vas a dar cuenta, es más, vas a estar midiendo
Las circunstancias que vengan a tu vida van a ser como un termómetro que te van a ayudar a medir qué es lo que sigue, qué es lo que viene. Así es de que miramos, ¿verdad? Ahí a José como vendido como esclavo, ¿no? O sea, sus hermanos lo traicionan, el dolor de perder a sus padres. Ahora pasar por una situación en donde allá como esclavo lo meten a la cárcel, se olvidan de él. Y en medio de todo esto él pudiera haber dicho, hey, Dios me abandonó, Dios me dejó, pobrecito de mí. Mas sin en cambio nunca estuvo la duda de lo que el Señor le había entregado. Él sabía que Dios lo había escogido para cosas poderosas y el sueño que había tenido, donde las estrellas, donde la luna se inclinaban, donde el sol se inclinaban delante de él, él le quedaba seguro, su visión estaba muy firme y él sabía hacia dónde iba, sabía que su futuro estaba en las manos de Dios. ¿Cuándo se iba a imaginar que el estar tan firme en lo que Dios le estaba entregando, el estar tan firme en lo que Dios le había entregado, cuándo se iba a imaginar que iba a salvar al mundo, que vendría una hambruna tan grande que impactaría a las naciones y aún su familia sería salva? Él era la pieza, pero no podía haber una cosa sin la otra. Tenía que haber vivido su proceso, pasar como esclavo, ser levantado y después de que ya se gradúa y entonces queda al frente, dice que quedó después de Faraón, no había otro hombre tan poderoso como él. Así es de que este proceso que estás viviendo te va a posesionar allí, en ese nivel de autoridad. Así es de que estamos para entrar a una dimensión superior. Vamos a mirar una parte más del video y ahorita vamos a dar oportunidad para algunos comentarios, pero vamos a mirar la otra parte del video. El sufrimiento humano es un concepto desafiante. Puede ser difícil entender por qué un Dios amoroso permite el dolor. Sin embargo, el sufrimiento es parte del plan de Dios. Sirve a un propósito mayor. La Biblia enseña que el sufrimiento puede producir crecimiento espiritual, puede refinar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Considera la historia de Job. Era un hombre justo que sufrió mucho. Perdió su riqueza, sus hijos y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job permaneció fiel a Dios. Al final, Dios le restauró todo y más. La historia de Job muestra que el sufrimiento no tiene sentido. Puede conducir a mayores bendiciones. El sufrimiento también puede acercarnos más a Dios. Nos hace darnos cuenta de nuestra dependencia de Él. Cuando enfrentamos pruebas, a menudo recurrimos a Dios en busca de ayuda. Esto profundiza nuestra relación con Él. También nos ayuda a comprender su amor y gracia de nuevas maneras. El sufrimiento puede ser una herramienta que Dios usa para acercarnos a Él. Comprender el sufrimiento en el contexto del plan de Dios nos ayuda a perseverar. Podemos enfrentar las pruebas con esperanza, sabiendo que tienen un propósito. El sufrimiento no es el final de la historia, es parte de una narrativa más amplia que conduce al crecimiento y la redención. Esta perspectiva nos da fuerza para perseverar. Así es de que en esta hora yo le quisiera preguntar, por aquí tenemos a la doctora María, ¿verdad? Díganos, ¿de qué manera el sufrimiento ha moldeado su vida en su ministerio? ¿Cómo Dios ha usado ese sufrimiento para moldear su vida? Muy buenas noches a todos y gracias por permitirme compartir también respecto a los procesos. Yo he tomado en cuenta que todos los procesos, desiertos, todo lo que vivimos, realmente es darle gracias a Dios porque eso nos ha traído a donde estamos. Y creo que también es muy importante, como usted lo mencionó, que necesitamos estar bien firmes con la identidad primero de hijos y segundo, con la identidad del llamado que tenemos. Tener claramente cuál es mi llamado y eso solamente es revelado por el Espíritu Santo. Primeramente, pues nos viene a nosotros y posteriormente hay quien nos lo confirman. Pero durante el proceso, tenemos que estar muy firmes y vienen situaciones tanto difíciles. Yo podría darle
aquí muchos testimonios por los cuales he pasado durante estos 15 años y verdaderamente le doy gracias a Dios porque hasta ahorita Él me ha sostenido, no me ha dejado, he permanecido y he seguido adelante. Y todo esto ha sido porque, como dice la palabra, estamos en las manos del alfarero y tenemos que estar siendo formados en las manos de Dios. Segundo, en Juan 15 también nos habla de esa poda en los hijos, que necesitamos ser limpiados, podados de todo aquello que humanamente todavía puede estarse manifestando y que puede ser un estorbo, tanto como ser los hijos de Dios y tanto en el ministerio. Pero los procesos siempre, estando uno consciente y abrazándolos en lugar de quejarnos y estar compadeciéndonos también, es decirle al Señor, al Espíritu Santo, muéstrame qué es este proceso, para qué me está sirviendo. Este desierto, como dice tu palabra, te traeré al desierto y ahí te volveré a enamorar. Y es lo que pasó también con Jesús cuando él estuvo en el desierto. ¿Sí? Entonces fue entrenado, preparado. Y a los 40 días, cuando él sale ya empoderado y manifestando el reino de Dios y su justicia. Y él manifestaba los milagros, sanidades, resurrecciones y todo, porque un peso de gloria había caído en él. Entonces, los desiertos, en realidad, la palabra lo dice, cada proceso producirá en nosotros un peso mayor de gloria y vamos subiendo y subiendo de posición, estamos en la formación y Dios nos va llevando en cada proceso que nosotros logramos vencer y salir victoriosos, es porque nos lleva a un nivel mayor de gloria, es un peso mayor de gloria. Un niño no puede recibir la gloria. Dios la entrega a aquellos hombres, o vamos a decirlo, hijos de Dios, que han sido procesados para poder recibir y manifestar esa gloria. Así es que los procesos, yo diría hasta aquí, no, los procesos van a seguir en nuestra vida, pero yo como le dije al Señor desde que me llamó, Señor, pues aquí estoy y voy a vivir confiada, aún pase lo que pase, de que tú me tienes en tus manos y que es una honra y un privilegio ser parte de aquellos que estamos sirviendo al Señor primeramente y después al pueblo de Dios. Gracias por permitirme compartir. Muchas gracias, doctora. Qué importante. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos mirar cómo el Antiguo Testamento nos empapa de historias, nos va enseñando el proceso de cómo Dios empieza a coordinar y a ubicar de una manera intencional las cosas y entrega identidad, entrega poder y entrega esa fuerza para que se siga multiplicando, esa autonomía. Entonces, hay algo que viene dentro de nosotros que es único. Pues se debe de cumplir. Es que no ha causado ese dolor ahora una transformación en ti para algo mayor. Primero que nada, buenas noches y bendiciones a todos, hermanos en Cristo, a ustedes, pastores, por darnos esa palabra bonita y hermosa, ¿no? Que llevamos a cabo en esta vida. Yo antes que nada, yo quisiera dar un testimonio que tuve ayer precisamente, porque a mi esposa la tienen demandado por sus hermanos por cuestiones familiares, de herencia y todo eso. Pero fíjese que de 15 días para acá estuvimos orando, dándole la confianza a Dios que Él iba a obrar en todo ese asunto. Y gracias a Dios, bueno, es algo que como estuvimos viendo aquí en los
en el tema, ¿no? Que aparte de la oración tenemos que tener la confianza, tenemos que tener ahora sí que una esperanza y la misma fe que tenemos que tener en cuenta para que Dios obre en nosotros, para que se manifieste su soberanía en todo lo que nosotros estamos viviendo. Y esa fe que tuvimos eh, al momento de que estaban haciendo las declaraciones y todo, eh, Dios obró en eso porque era una sarta de mentiras que estaban diciendo esta gente, que cuando ya el mismo secretario judicial le estaba escribiendo, se le borró esa información como no tiene una idea. O sea, que empezaron a buscar ellos y todo eso. Y le digo, ay, papá, eres tú, papá, que está obrando en este momento. Y para la gloria de Dios, es un testimonio que yo quería compartir, ¿no? Quería compartir porque realmente ahí se ve la soberanía de todo lo que nosotros estamos viviendo, que si ponemos la fe, la confianza y la oración para cualquier cosa de nuestros problemas, nuestras tribulaciones, nuestros desiertos que tengamos que pasar, si confiamos en Él, eso es, Dios va a hablar en nuestras vidas, Dios va a hablar en nuestra espiritualidad, que como usted lo dice, ¿no? Tenemos que confiar bien más que nada en eso bueno, ese es mi pequeño testimonio y quería yo darles pues prácticamente, pero sí es algo, que es algo sobrenatural, que si uno confía y tener la confianza, todo va a salir bien en nuestras vidas, a la gloria de Dios. Gracias, Jorge, gracias por compartirnos, porque sí es muy importante que vayamos ubicando y personalizando, porque de otra manera, únicamente lo que estamos haciendo es acumular información. Y para mí es muy importante que estas experiencias nos marquen y nos ubiquen como un termómetro y ir viendo cómo vamos subiendo, porque pues en el Antiguo Testamento podemos mirar nosotros la soberanía de Dios en los procesos y podemos mirar, ¿verdad?, Deuteronomio 4:39, ¿verdad? Que reconoce, pues hoy reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. O sea, Dios está en control de todas las cosas. Y también nos dice, yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. El Señor dice, mi propósito se cumplirá y hará todo lo que yo deseo. Entonces, si Dios nos ha llamado, si Dios ha puesto eso en nuestras vidas, a través del Antiguo Testamento miramos la mano de Dios obrando en todos los hombres y en todas las mujeres que confiaron, pero no únicamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Podemos nosotros mirar que el Dios del Antiguo Testamento sigue estando vivo en el Nuevo Testamento. Y para cada tiempo, Dios ha levantado una generación. Y a cada generación, desde su contexto cultural, desde sus capacidades, desde sus inteligencias, los ha llamado y los ha empoderado, los ha bendecido, pero a cada uno de ellos los ha procesado. Vamos a vivir nuestra metamorfosis. Aquí lo importante es reconocer que Dios no nos va a dejar en medio del proceso, ¿verdad? Miramos Colosenses del 1, de capítulo 1, 16 al 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él están todas las cosas y permanecen. Entonces, ahora miramos, ¿verdad? Cómo Jesús empieza a darle una continuidad y cómo en él se sustentan, ¿verdad? Hebreos 1:3 dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si nuestro ministerio está en las manos de Dios, vamos a poder mirar a la humanidad y al sufrimiento de la humanidad como un proceso y una oportunidad. Ahorita aquí en los Estados Unidos hay un escándalo tremendo por cuestión del debate y pues andábamos entre mal y peor, ¿verdad? Pero ahora que a Dios le ha permitido el poder ubicar a este nuevo presidente, hay muchísimas preocupaciones y de hecho hay muchos pastores que han estado preocupados y yo les digo, hermanos, estamos en las manos de Dios. Dios es el que tiene el control y si va a haber crisis y si van a haber situaciones en medio del mundo, en medio de la oscuridad es donde más debe de brillar la luz. En medio de los problemas es donde más milagros se van a ver. En medio de los problemas más difíciles es donde nosotros tenemos la oportunidad de ejercer lo que el Señor nos ha entregado. Así es de que el ser humano
está en crisis y pasa por momentos de dolor para ser transformado, para poder crecer. De hecho, ¿verdad? Desde que nace, pues su primera experiencia es de dolor. Y si no llora, le dan una nalgada, porque necesita llorar para que saque todas esas flemas que están en sus pulmones y empiece a avanzar. Así es de que el día de ahora yo quiero que pongas tu mano en tu corazón y puedas tener la paz y decir, este dolor me va a llevar a ver la gloria de Dios. Este momento de dolor me va a llevar a mirar la gloria de Dios. Ya no miraré el dolor como un momento de fracaso o como un momento de duda, sino miraré el dolor como un proceso para ver la gloria de Dios. Y cuando te arrimes a una persona, cuando te toque dar consejería con una persona, ahora vas a poder evaluar la situación en la que está, porque entre más fuertes son los golpes, más grande es el llamado. Entre más difícil es el proceso, más grande es la gloria que Dios ha depositado. Así es que evalúate. ¿Qué tan duro ha sido tu proceso? ¿Qué tan duro? ¿Qué tanto has vivido que te ha tratado de matar y de robarte el llamado del Señor? Eres una amenaza para el enemigo, pero estás en las manos de Dios y mirarás su gloria. Así es de que vamos a seguir mirando, ¿verdad? El video, y ahorita Maestro, vamos a dar oportunidad. maestro, Adelante. hay una, no sé, hay una pregunta, no sé si quieres contestarla o vemos la otra parte del video. Adelante, sí, la contestamos y ahorita miramos el video. Sí, dice Aarón Gaitán, maestro, muy buenas noches, que Dios lo bendiga. Un texto que me ha generado muchas preguntas es Romanos 9 del 15 al 18, sobre la soberanía de Dios y su propósito en la creación de cada persona, así como el futuro que Él ha determinado. Mi consulta es, ¿Dios ha creado a algunas personas para ser salvas y a otras para no serlo? Esto me surge al considerar Proverbios 16:4, que menciona que el Señor ha hecho incluso al impío para el día del mal. Agradezco de antemano su guía para entender mejor este tema. Estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando, una pregunta tiene que ver con salvación y otra tiene que ver con formación de carácter. Es cierto que Dios ha permitido la vida del impío para que entonces la tierra reconozca que hay consecuencias en nuestras decisiones. Pero la palabra del Señor también nos dice, el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Dios, aunque ha creado a personas y ha permitido que los impíos estén sobre la faz de la tierra, ellos tienen una opción y tienen la opción de arrepentirse y tienen la opción de poderse reconciliar con Dios y entonces su futuro puede ser transformado, porque también la palabra del Señor nos dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Ahora, en Cristo Jesús ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todo aquel que se acerca a Dios, tu futuro puede ser transformado. Es cierto que las maldiciones se pasan de generación en generación. Y si nosotros no hacemos absolutamente nada por cambiarlas, entonces esas maldiciones estarán sobre nosotros y podemos avanzar. Mira, he visto personas salvas, viviendo en una condición terrible. ¿Por qué? Porque han aceptado que esa es su condición. Pero lo cierto es de que dicen, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, cuando dice la palabra conocimiento, no está usando la palabra logos, que tiene que ver con el asunto de la letra, que tiene que ver con el asunto de yo leer e informarme. Mi pueblo no pereció por causa del logo, por falta de información, sino la palabra que se usa, mi pueblo pereció por falta del rema. La palabra que se usa ahí por falta de conocimiento es por falta del rema, por entender el kairos, por entender el Dios operando dentro del cronos. Es decir, el tiempo maldecido, el cronos, el tiempo del pecado, el tiempo del hombre caído, ahora viene la intervención de Dios que viene con el kairos. Y ese kairos, Dios en su tiempo y desde su dimensión, interviniendo para quitar toda maldición de los hombres. Entonces, cuando la persona reconoce que estamos en las manos de Dios, entonces ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Así es de que ahí es donde la soberanía de Dios sobrepasa las cosas y nosotros tenemos la decisión de aceptar o no aceptar las condiciones. De hecho, aún la genética con la neurociencia
ahora nos damos cuenta que aún la misma genética puede ser transformada por el conocimiento. Entonces, cuando habla del rema, está hablando de esa palabra profética, de Dios hablando en el aquí y en el ahora. Es de que aunque alguien haya sido por sus generaciones ubicado como maldecido, si se arrepiente, Dios lo puede salvar. Entonces, no, Dios no escoge a alguien para que se condene. Dios, de hecho, Cristo murió para que todos sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un buen arrepentimiento. Pero ahora, nosotros siendo salvos, algunos de nosotros estamos peleando con maldiciones generacionales y ahora nosotros las podemos conquistar a través de Cristo. Espero que haya podido contestar. Seguimos adelante, doctor. Sección 5. La gloria de Dios y su soberanía. La soberanía de Dios en última instancia sirve a su gloria. Todo lo que Él hace es para su gloria. Esto incluye los eventos en nuestras vidas. Cuando entendemos esto, cambia nuestra perspectiva. Vemos nuestras vidas como parte de un panorama más amplio. Nuestro propósito es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La Biblia enseña que la gloria de Dios es el objetivo final de la creación. En Isaías 43, 7, Dios dice: a todos los que son llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nuestras vidas están destinadas a reflejar la gloria de Dios. Esto significa que incluso nuestro sufrimiento puede traer gloria a Dios. Cuando confiamos en Dios en tiempos difíciles, lo glorificamos. Nuestra fe en su soberanía muestra al mundo su poder y bondad. Demuestra que Dios es digno de nuestra confianza. Esto le da gloria a Él. Nuestras vidas se convierten en un testimonio de su grandeza. Vivir para la gloria de Dios da sentido a nuestras vidas. Nos da un sentido de propósito y dirección. No solo estamos viviendo para nosotros mismos, somos parte del gran diseño de Dios. Este conocimiento nos llena de alegría y motivación. Nos anima a vivir de una manera que honra a Dios. Y entonces aquí precisamente esta parte del video nos contesta la pregunta que se acababa de hacer: ¿cómo hemos sido nosotros hechos para la alabanza de la gloria de su gracia? Dios nos ha diseñado, ahora nos compró con precio de sangre, pagó el precio por toda la humanidad. Y ¿saben qué? Esta parte a mí me voló, ¿verdad? Toda mi teología, porque entiendo la gracia. Y cuando entiendo la gracia me doy cuenta que el mundo ha sido salvo desde que Jesús murió en la cruz del Calvario. Nada más que muchas personas viven condenadas porque no sabe que ya es salvo. Entonces, como Él pagó el precio por todos, o sea, los compró a todos, a toda la humanidad. Y al comprarnos, ya somos de Él. Pero muchos están engañados y todavía no han reconocido y no han tenido la oportunidad de poder aceptar al Señor. Entonces, nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como quienes estamos dirigiendo a personas para llevarlos a otro nivel, necesitamos tener en claro la gracia. ¿Por qué? Porque para yo ser salvo, todo lo que necesito es arrepentirme de mi estilo de vida y reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces yo recibo la salvación por gracia, que es un don no merecido. No hay nada que yo pueda hacer para poder comprar mi salvación. Él la compró en la cruz del Calvario. Ahora, de ahí en adelante, yo reconociendo que Dios me ha salvado, entonces vivo como salvo, camino como libre, avanzo como que ya Dios está a mi favor. Y al hacer eso, me enfoco en mis fortalezas y no en mis debilidades. Y entonces, cuando yo soy débil, Él es fuerte y ahora Dios en mí empieza a romper toda maldición y empiezo a avanzar. Y esto es algo muy profundo, no me voy a detener mucho aquí porque podemos entrar en algún debate teológico, pero te animo a que te profundices en la gracia. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas que nosotros conocemos y Dios sigue siendo Dios y Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios y todo aquel que cree y se acerca a Él lo va a recibir. Entonces, como base, nada más como para ir asentando, la Biblia, ¿verdad?, tiene las dos partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y es una sola historia que tiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene el propósito de contarte el deseo de Dios, el anhelo de Dios, que es salvar al mundo.
que es redimir al mundo y que es su soberanía y su poder traiga gloria. Ahora nosotros como representantes de Él, es nuestra responsabilidad el poder dirigir a los demás en ese amor, en esa gracia y en esa misericordia. Hay únicamente dos seres más poderosos sobre el universo. El primer ser es Dios. Él es el primer ser más poderoso. Pregunto, ¿habrá alguien que sepa cuál es el segundo ser más poderoso después de Dios? Uno a la vez, no me contesten todos a la misma vez. No tenga temor a equivocarse. No lo voy a regañar. El A ver, Espíritu Santo. el Espíritu Santo sería. Mire, ya lo contestaron aquí. El hombre. El hombre. El primer ser más poderoso por encima de todas las cosas es Dios. El segundo ser es el ser humano. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él sopló aliento de vida. Parte de Dios está en nosotros. Parte de Él está en nosotros. Por mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que el segundo ser después de Dios era Lucifer, más poderoso. Y no es así. Él está en un nivel más bajo que nosotros. Más bajo que nosotros. Aún dice que fuimos creados un poco menor que los ángeles. ¿Me permite darle una revelación ahorita aquí rápido? Dice que nos hizo un poco menor que los ángeles. Y nosotros tomamos la palabra menor como menos. Y lo cierto es de que no es así. Cuando usa la palabra menor, quiere decir que fuimos creados después de, en ese sentido. Entonces, cuando pongamos, por ejemplo, está el primogénito y el primogénito queda chaparrito, queda flaquito, ¿verdad? Y pues no es una persona pues muy ágil, pero nace el segundo y el segundo es alto, es fuerte, es robusto y entonces usted los mira y dice, sí, este es el primero, es el primogénito y el otro pues está poco menor, es menor en edad, es después de. Pero si usted los pone a pelear al menor con el mayor, olvídese, el menor le va a meter una golpiza al mayor, porque es más alto, porque es más fuerte, porque es más robusto. Es poco menor, está por debajo en edad, pero no en fuerza y no en capacidad. Entonces, cuando habla que somos poco menor que los ángeles, está hablando que fuimos después de ellos. Pero cuando vemos cómo fuimos formados, a ninguno de los ángeles le llamó el Señor como a nosotros. Él depositó parte de Él en nuestras vidas. Esto te debería estar haciendo querer brincar y correr y todo. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que hay poder de creación en tu boca, hay autoridad en tus manos, hay habilidad de poder formar. Después de Dios, nosotros podemos hacer lo mismo que Él hace. El único problema que pasó es que no sabemos cómo hacerlo porque se nos perdió el conocimiento. Pero si ahora tenemos la mente de Cristo, si ahora permitimos que la mente de Cristo venga sobre nosotros, entonces se van a abrir todas las puertas que estaban cerradas. El nivel de conocimiento va a poder avanzar. Hay dimensiones extraordinarias que no te puedes imaginar. Cuando el Señor me enseñó eso y me sacó de la tierra y me llevó a su presencia, y me enseñó las diferentes dimensiones que existían, las diferentes posibilidades. Yo me quedé sorprendido. Me dijo, esto es para este tiempo. Esto es lo que he entregado. Hay cosas que no han subido al corazón humano que Dios tiene preparado para sus hijos. Después de Dios, somos nosotros. Y hay quienes, el diablo ya me trae, que la prueba, que la lucha. No, ahora el Señor te ha llamado para cosas poderosas. Vamos a mirar que entonces la aplicación de la analogía de la creación como reflejo de la soberanía en el carácter de Dios. Ahora, todo lo que Dios hizo, lo hizo para que Él pudiera mostrar su gloria. Los salmos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así es de que el salmista declara a través de esta analogía, el cielo y la tierra actúan como un reflejo de la magnificencia de Dios. Este pasaje invita a ver la creación no solo como un fenómeno natural, sino como una expresión que apunta más allá de sí misma al Creador. En cada parte de la naturaleza, desde los vastos océanos hasta los intricados sistemas de un organismo, Dios deja impresa su gloria
y su carácter. Dios ha dejado huella aún en el ADN del ser humano. Nosotros podemos ver la gloria de Dios. Así es de que en este día, que nosotros podamos mirar que la soberanía de Dios en el orden y el sostenimiento del universo es absoluta. Él quiere mostrarte su gloria. Él quiere enseñarte dimensiones sobrenaturales. No es de que el Señor esté escondiéndolos, no. Simplemente de que en ocasiones nuestro cuerpo, nuestra mente no está lista para poder recibir lo que el Señor tiene, pero el Señor te los quiere revelar. En una ocasión estábamos por entrar en una campaña. Yo me recuerdo que estaba nervioso. ¿Por qué? Porque pues el vuelo de avión había sido muy caro, el hotel que habían rentado era muy caro. Y yo estaba preocupado, yo dije, Señor, Señor, haz milagros, Señor. Me están invitando en esta campaña para que tu gloria se vea, Señor. Manifiéstate. Y yo estaba orando, Señor, desciende con poder. Y me habla el Espíritu Santo y me dice, ¿por qué me pides como si yo estuviera rehusándome el hacer milagros y el bendecir al pueblo? O sea, ¿por qué me hablas a mí de esa manera? Dice, cuando ya le he entregado yo a mi iglesia el poder, porque para el que cree, todo le es posible. Dice, no inviertas este tiempo tratando de convencerme a mí de que yo haga milagros. Cambia tu manera de pedir. Pedís y no recibís porque pedís mal. Me dijo, cambia tu manera de pedir. Me dijo, ordénale a los principados y a las potestades que están ilegales en esa ciudad, que están enfermando a los pastores, que están enfermando a los líderes, que están enfermando, ordénales a ellos que saquen sus manos cochinas de ahí y que tú vas en mi poder y mi autoridad, a los brujos, a los adivinos, a los santeros, ordénales que canceles todo aquello que se ha levantado en contra, porque eres mi representante. Usa esta palabra que te he entregado y comanda los aires, comanda a los ángeles, manda esa palabra de autoridad. No me trates de convencer a mí. Yo te levanté para que hagas milagros y prodigios. Oh, hermano, en ese momento yo empecé a mirar las calles, empecé a mirar las ciudades y empecé a atar a los principados, a las potestades y empecé a declarar sanidad sobre los líderes y empecé a mirar la gloria de Dios antes de llegar a la campaña. Los paralíticos, cuando llegamos, empezaron a levantar. Los ciegos empezaron a mirar. La gente empezó a recibir el Espíritu Santo y cosas extraordinarias pasaron. ¿Por qué? Porque yo cambié mi cosmovisión. El problema no estaba en Dios. El problema es que yo no había entendido la soberanía de Dios. Yo mismo no la había entendido y mi oración estaba siendo dirigida de una manera incorrecta. Espero y eso te sirva. ¿Por qué? Porque de repente nos detenemos y estamos, Señor, por favor, Diosito, hazlo. No, o sea, Dios nos ha llamado. Vamos a mirar la otra parte del video. Sección 6. El papel de la fe en tiempos de sufrimiento. La fe es crucial en tiempos de sufrimiento. Nos ayuda a confiar en la soberanía de Dios. La fe nos asegura que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos. Nos da la fuerza para resistir. Nos ayuda a ver más allá de nuestras luchas actuales, hacia el panorama general. La Biblia está llena de historias de personas que demostraron una gran fe en el sufrimiento. Piensa en Daniel en el foso de los leones. Confió en Dios, incluso frente a la muerte. Su fe fue un testimonio del poder de Dios. Demostró que Dios podía librarlo de cualquier situación. La fe también nos ayuda a experimentar la paz de Dios. Cuando confiamos en Dios, no tenemos que estar ansiosos. Filipenses 4, 6 al 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La fe trae paz, incluso en medio del sufrimiento. Además, la fe construye resiliencia. Nos ayuda a mantenernos firmes frente a las pruebas. Sabemos que Dios está con nosotros. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Esta seguridad nos da el coraje para enfrentar nuestros desafíos. Nos recuerda que no estamos solos. Entonces estamos aterrizando. Estamos aterrizando en cómo Dios tiene un propósito en todo lo que está pasando en nuestra vida. Y tiene como fin la formación de nuestro carácter. Tiene como fin el afirmar nuestra fe.
tiene como fin el que yo tenga en claro para qué Dios me ha llamado. No debe de haber duda en mi corazón de qué es lo que el Señor me ha entregado. Y si hay alguna persona aquí en este grupo que aún no tiene definido para qué Dios lo llamó, es importante que analice y que tenga la seguridad. Y si ya el Señor lo llamó, hay niveles, ¿verdad? Como decía la doctora María, hay niveles. Dios te va a ir llevando de gloria en gloria, de poder en poder. Cuando yo logro vencer el primer nivel, yo dije, no, pues de aquí en adelante ya está todo acomodado. Y solo para darme cuenta que terminando esa escuela era para poder entrar otra. Y así hemos ido, hasta que poco a poco se van quitando esas capas de duda, esas capas de dolor, esas capas que nos impiden mirar la gloria de Dios de una manera clara. Y entonces nuestra fe se empieza a afirmar. A mí me impacta cuando el Señor va y busca la higuera y cuando en la higuera, que aparentemente debería de tener fruto, y aunque dice la escritura que no era tiempo de higos en ese momento, pero él la empieza a mirar y agarra y la maldice. ¿Y qué sucede? Pues la higuera se seca. Que nadie más vuelva a comer de tu fruto. Y la higuera se seca. Entonces, al siguiente día, cuando pasan por ahí los discípulos asombrados, mira, le habló a la higuera se secó. Entonces, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte, arráncate y vete a la profundidad de la mar. Pero ojo, Jesús usa una maldición para poder hablar de la fe. Entonces, Jesús se enojó, se enojó. Y enojado, le habla a la higuera y la maldice. Y la higuera se seca. Lo que está diciendo el Señor es, necesitas ser consciente de quién eres. Y no puedes permitir que tus emociones te traicionen. Porque si no sabes controlar tus emociones, en la autoridad que está en ti, puedes hacer atrocidades. ¿Por qué? Porque en ti está la autoridad para hacerlo. Jesús bien le pudiera haber dicho a la higuera, da fruto. Y hasta el día de ahora estuviéramos comiendo de esa higuera y fuera una de las maravillas del mundo. Mas en cambio, le dijo, nadie coma de tu fruto. Y se seca. Y entonces habla de la fe, pero en esta ocasión habla de la fe como una advertencia. Y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, él estaba diciendo, en ustedes hay más. Tu fe es mucho más grande que la de un grano de mostaza, pero si fuere aún así de pequeña, vean qué tan poderosa es. Entonces les digo esto a ustedes, porque el hecho de que ya el Señor los haya llamado, somos hechos en fe, por fe y para fe. Pero si nosotros no entendemos y no sabemos cómo controlar nuestras emociones, entonces nosotros podemos agregarle a nuestra vida sufrimiento, procesos que no necesitamos. Los podemos agregar a nuestra vida por no entender lo que el Señor nos ha entregado. Ay, Señor, agrégame sabiduría, Señor, ayúdame a entender. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos no vamos a poder avanzar. Vamos a mirar la última parte. Sección 11. Conclusión. Un llamado a la acción. Confiar en la soberanía de Dios es esencial para los creyentes. Nos da paz y seguridad. Nos ayuda a navegar los desafíos de la vida con confianza. Sabemos que Dios tiene el control. Él tiene un propósito para todo. Este conocimiento transforma nuestras vidas. Estamos llamados a confiar en Dios en todas las circunstancias. Esta confianza implica la oración y la meditación. Implica buscar la voluntad de Dios y vivirla. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, experimentamos su paz. Vemos nuestras vidas desde una nueva perspectiva. Seamos personas de oración. Busquemos a Dios a diario. Preséntele sus preocupaciones. Confíe en que Él tiene el control. Medite en su palabra. Deje que guíe sus pensamientos y acciones. Alinee su vida con su voluntad. Viva de una manera que honre a Dios. En conclusión, confíe en la soberanía de Dios. Búsquelo en oración y meditación. Entréguele sus preocupaciones. Viva su fe de manera práctica. Deje que su vida sea un testimonio del poder y la bondad de Dios. Confiar en su soberanía le traerá paz y fortaleza. Entonces nosotros, al poder entender los procesos de Dios, cuando caigo al hospital y me estoy muriendo, y yo creo que he sido afectado porque el brujo que estaba ahí en la iglesia, aunque Dios lo liberó y yo quedo afectado,
Yo dije, quedé afectado por la guerra que me aventé. Y dije, estando en el hospital muriéndome, le digo, Señor, pues sáname. Y él me dice, no, no estás aquí por el brujo, estás aquí porque se te ha olvidado que eres profeta. Y te traje aquí para recordarte que eres profeta. Este proceso es para que no se te olvide, porque para el que cree, todo le es posible. Tú creíste que fuiste afectado por un brujo, y si eso se queda en ti, tú vas a predicar con ese temor y vas a dar esa interpretación y vas a dirigir a hombres y a mujeres que no deben de ser dirigidos de esa manera mal. Es decir, que necesitas entender en tu propio cuerpo. Entonces ahí el Señor me enseña el poder de la fe. Y el Señor me enseña que hay procesos de sufrimiento que vienen porque nuestros ojos tienen que ser abiertos. Y cuando yo salgo de ahí, entonces me doy cuenta de que no hay nada, no es porque el enemigo me haya pegado, sino es porque Dios está transformando mi cuerpo, transformando mi alma y llevándome a un nivel de gloria más alto. Es que vengo a decirte que el proceso que estás viviendo no es para mal. Si no se ha ido este brujo, si esta enfermedad todavía no sana, si tu situación económica todavía no se arregla, es porque Dios quiere enseñarte que el Dios del dinero es tu padre. Si todavía no se ha arreglado la situación en tu cuerpo, Él te quiere enseñar que Él es el sanador. Si todavía no se arregla ese asunto ahí entre esos brujos que están tratando de tomar autoridad y control, Él te quiere enseñar que no hay arma forjada en contra de ti que pueda permanecer. Te quiere llevar a ese nivel de gloria, a ese nivel de autoridad. Si es que la pregunta ahora, ¿qué significa para ti la soberanía de Dios? Ahora, ¿la puedes contestar de una manera clara? ¿Cómo afecta tu vida diaria saber que Dios tiene control sobre todas las cosas? ¿Cómo vas a dirigir tu ministerio ahora? ¿Cómo vas a poder confrontar las cosas? ¿Cómo vas a poder predicar ahora? ¿Cómo afecta en tu vida diaria el saber que Dios tiene ese control? ¿Qué aspectos? ¿Qué aspectos? Ahora, de la clase o del video, resonaron más contigo. Ahora, ¿de qué manera puedes tú relacionarte para que podamos avanzar? Desde que yo no sé cuánto tiempo me queda, pero si hubiera oportunidad, ¿verdad? Que alguien por ahí nos conteste la primera pregunta, alguien más que nos conteste la segunda pregunta, alguien más que nos conteste la tercera pregunta. Creo que es muy, muy edificante el poderlo saber. Sí, tenemos a la maestra Lupita y también está el maestro Elionaí. No sé si guste que ellos puedan dar alguna aportación. Sí, sí, adelante. Yo no veo a nadie aquí, así es que a ustedes, adelante. Ok, maestro, maestra Lupita, adelante, por favor. Y buenas noches. Muchas gracias por esta palabra, muy poderosa, muy reveladora. En realidad, la soberanía de Dios se manifiesta en nuestras vidas desde que nacemos. Desde el momento en que estamos luchando, yo quisiera, no sé, aportar un poco un testimonio, ¿verdad? En mi caso, la vida se me dio porque Dios quiso, pero en realidad mi madre me quería abortar. Mis abuelos no estaban de acuerdo en que se haya embarazado de mí. Pues fue fuera de matrimonio. La tía le dio todo lo necesario para que abortara y se tomó todo, me dijo mi madre, ¿no? Dicho por mi madre. Tomó todo lo que había tenido que tomar para abortarme. Y no fue así. Y al paso del tiempo, bueno, igual tuve accidentes que era como para que me hubiera muerto y no me morí. Y cuando me tocó tener a mí, embarazarme por primera vez, aborté y me vi muy grave. O sea, fue un aborto espontáneo y se me para el corazón y me dan choques, ¿verdad? Para que volviera yo a revivir. Y entonces yo ahí puedo dar testimonio de la soberanía de Dios, porque no es que uno se vaya a morir
cuando las circunstancias quieran o cuando el enemigo quiera o cuando las personas quieran. Dios tiene el control, Dios es soberano y Él sabe para qué nos ha llamado y para qué nos quiere y cómo nos va a usar. Y eso es algo que, bueno, conforme a este tema, yo digo, todo eso es real, eso es un Dios real y Él es soberano y entonces nosotros vivimos por Él y para Él, porque pues ya la vida ya no es nuestra, hemos sido comprados con precio de sangre, entonces ya mi vida no es mía. Yo si vivo es por Él y todo lo que hago lo hago para Él, porque sé que al final, el día que yo me muera va a ser porque Él quiera. O sea, de algo que sí estoy segura que el día que yo vaya a morir, pues va a ser porque Él dijo hasta aquí llegaste. Entonces, pues yo voy a vivir y voy a hacer todo lo que tenga que hacer y todo lo que Dios me ha mandado a hacer en la medida de todo lo posible sin temor a la muerte, porque pues el único que va a decidir cuándo yo me voy va a ser Él. Y esa es mi aportación en cuanto a lo que es la soberanía de Dios para mi vida. Sí, así la veo. Muchas gracias, maestra Lupita. Maestro Elionaí Pérez, adelante, Hola, pastor, Dios le bendiga. adelante. Como pudimos escuchar, ¿se me escucha, va? Ahí se escucha fuerte y Sí, claro. adelante. Ah, ok. Sí, como que vamos a ver hoy sobre la soberanía de Dios, cómo definimos esa palabra. La palabra viene de soberano, aquel que tiene el control de lo que le pertenece. Salmos 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y hablando de la soberanía de Dios, Él es soberano y él gobierna y rige su creación de acuerdo a sus principios y los cuidados que Él tiene sobre nosotros es con lo que dice la palabra de Dios, somos ovejas de Él. Y en esa parte nosotros vemos cómo Dios va a cuidar a su pueblo, a su creación, y que nada se mueve sin que sea la perfecta voluntad de Dios. Dios tiene todo bajo control, a pesar de que nosotros, a través de nuestros ojos naturales, estemos viendo circunstancias a nivel mundial difícil y que el hombre natural se pregunta, pero Dios permite todo esto. No es que Dios permita, porque en la voluntad de Dios no hay una parte permisiva. Lo que Dios está haciendo es que Dios ha dejado, como el pastor mencionó en la exposición, el segundo poder más grande que existe es el hombre. Cuando Dios le dio al hombre el libre albedrío, la libre voluntad, ahí Dios corrió el riesgo de que el hombre tomara sus propias decisiones. Lo que nosotros vemos hoy en día, hambres, guerras, todos los fenómenos que supuestamente son naturales, solamente son consecuencias de las malas decisiones del hombre. Y tal vez alguien diga, pero ¿dónde entra la soberanía de Dios ahí? En que Dios respeta la voluntad del hombre. Ahí entra la soberanía de Dios, porque a pesar de que Dios es un Dios soberano, no significa que Él sea un dictador. Él respeta las decisiones de sus súbditos y esa es la parte también de la soberanía, porque la soberanía de Dios involucra el amor, involucra la misericordia, involucra la bondad, pero también involucra la justicia. Entonces, Dios ahí manifiesta su soberanía en cada uno de nosotros, a pesar de que veamos cosas totalmente diferentes. Dios dirige la historia porque ya lo tiene marcado desde el principio hasta el fin. Él ya tiene marcado todo lo que va a suceder. Entonces yo veo la manifestación de la soberanía de Dios en todos los cuidados que Él tiene sobre nuestras vidas. Excelente, excelente, maestro. Gracias, maestro Elio. Tenemos, maestro Carlos, tenemos por aquí a tres personas con su cámara prendida de los que no han participado, Laura, Moisés y Fernanda. Vamos a darles una oportunidad de que comenten o pregunten. Primero Laura, luego Moisés y luego Fernanda. Adelante, Laura, por favor.
Sí, buenas noches. Pues como dice usted, me llamo Laura, soy de Oaxaca, pertenezco a la morada del Espíritu Santo. Y Yes. pues para mí, maravillosa la soberanía de Dios, siempre ha estado en mi vida, porque mi testimonio es bastante fuerte y él ahora sí que puedo decir que desde que estaba en el vientre de mi madre, yo digo y lo creo, ¿sí? Que Dios ya estaba conmigo. Así Sí, es. porque no, mi testimonio es largo, no podía, no terminaría hoy, ¿sí? Pero puedo decir que tengo un Dios omnipotente, omnipresente, porque siempre ha estado conmigo, siempre ha mostrado su soberanía ante mí. Tengo un ministerio que cuido a los ancianitos de la tercera edad, ¿sí? Llevo ahora sí un ministerio de la tercera edad. Sí he estado a punto, así como decía hace rato, sí me llegó esa palabra de desmayar, de desánimo, y porque tardé para contestarle al pastor Hugo como un año. Me puse a orar preguntándole al Señor que si ese ministerio era para mí, porque yo decía, no, yo no voy a poder con ese ministerio de llevar una célula grande, porque yo ya la veía grande y gracias a Dios, pues cuando empecé con 5 y ahorita ya tengo 22 personas Wow. a mi cargo. Y yo he dicho, Señor, mi orgullo más grande es que yo siempre, cuando ayuno y oro, le digo al Señor, es tu Espíritu Santo, Señor, el que me trae esos obreros, porque el pastor siempre nos ha dicho, no pidas alma, pide obreros para la viña. Y tú me traes esos obreros. Y cuando yo le digo a mi Dios soberano, Señor, tráeme obreros, wow, el sábado que voy a dar mi célula, ya están los obreros ahí. Yo no he necesitado salir a evangelizar. Él me ha enviado esos obreros. Y sí creo en la soberanía de Dios, que tenemos su Dios grande y poderoso, grande y maravilloso. Muchas Amén. gracias, Laura. Gracias por la aportación. Qué bendición poder encontrar gente como ustedes con ese trabajo, que desarrollan. Moisés, adelante y después Fernanda. Gracias, Laurita. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Moisés, para los que no me conocen, pertenezco al Centro Familiar Cristiano Siracuaretiro, por ahí pastoreado por nuestro pastor Arturo. Saludos. Es un gusto y un honor poder estar aquí con ustedes. La verdad que para mí ha venido siendo de mucha ayuda el poder compartir este bachillerato, poder estar aprendiendo cada día un poco más. Y pues me queda claro hoy en esta noche que estoy en el lugar indicado y que es el tiempo indicado de Dios para mi vida. Muchas veces la duda trata de venir a mi mente, ¿verdad? Y me hace titubear, pero creo que hoy en esta noche me queda claro que es el momento en el cual Dios está preparándonos para lo que sigue. Y pues qué bueno, porque Él ha puesto su mirada en mí, al igual que en cada uno de ustedes, y de esa manera pues vamos a poder seguir aprendiendo cada día más, vamos a poder seguir caminando bajo esa soberanía que es a través de ella que nos afecta de la manera en que nos da la seguridad y la certeza de que todo va a estar bien, porque para los que confían en Él, todo va a estar bien. Amén, buenas noches. Excelente, excelente. No sé si quieres comentar algo, maestro Juan. Gracias, Moy. Sí, primero que nada, cuando Dios pone su mirada en nosotros y nos rescata de donde nosotros estamos, desde ese momento el Señor entrega ese nivel de unción y ese nivel de autoridad. Ahora está en nosotros el poder desarrollar nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestras destrezas, estirarlas y entonces poder hacer uso ya de lo que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Una de las luchas más que se tiene para poder aceptar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas es precisamente la falta de seguridad. El cuando no estamos seguros, ¿seré yo la persona correcta?
¿Será mi tiempo? ¿O lo hicieron únicamente porque no había más? Y me están tratando de convencer para que lo haga. Y resulta de que no es así, porque Dios pone el sentir como el hacer. Hay decisiones que nos bendicen y hay decisiones que nos maldicen, pero Dios no maldice a nadie. De hecho, su bendición es nueva cada mañana. Él quiere bendecirnos. Aquí yo tengo planes de bien y no de mal. Tengo planes de bendición y no de maldición, de prosperidad y no de ruina, de sanidad y no de enfermedad. Y marca su palabra y dice, y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Entonces hemos sido llamados por Dios para cosas poderosas. Así es de que yo quiero hacer una administración, quiero ministrar. Falta una persona por ahí, Fernanda. Sí, A ver, escuchamos. adelante. Fernanda, adelante, por favor. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Ah, pues yo con esta lección me llegó mucho al corazón porque yo ya tenía meses, o más bien años, que me sentía estancada y me sentía como en un proceso constante. Entonces, hoy yo me di cuenta que todo esto, todo ese proceso fue por, gracias a Dios, como acaba de decir la doctora María, que nos llevaba a niveles más grandes. Eso se me quedó muy grande, muy marcado, porque yo sé que todo esto me va a servir para el matrimonio, para mis hijas, para mi ministerio. Y pues sí, crecer, esto fue una oportunidad muy grande para mí, el estar aquí y pues saber todo esto, tener más conocimiento, o estar a un nivel adecuado en mi ministerio. Esto, estoy muy agradecida por toda esta palabra que dieron el día de hoy. Gracias, Fernanda, por la participación. Maestro Juan, adelante. Vamos a concluir con la administración. Sí, estoy mirando, ¿verdad? A varias personas que se encuentran en un tiempo de transición, que se encuentran en un tiempo de cambio. Sus ministerios están por entrar en otra etapa. Hay algunos que el Señor me está enseñando que han sido trasplantados y ahorita están en ese proceso, ¿verdad? De ubicarse. Han estado viviendo procesos muy fuertes. Y te digo lo que estoy viendo en el espíritu. Y el Señor te está capacitando para poder llegar hacia un nivel diferente. Necesitamos tener en claro que Dios está por hacer cosas nuevas. Y hay ocasiones que nos queremos aferrar a tiempos pasados, a remas pasados. Y pues un rema es una palabra que Dios entrega para un tiempo específico, para una persona específica, para una situación específica. Entonces, la soberanía de Dios se queda la experiencia en nosotros, pero no podemos quedarnos en el nivel donde ya el Señor ya no nos quiere. Si necesitamos crecer, necesitamos ir más allá. Y aquí hay personas que se encuentran en ese proceso, en un tiempo de transición, pero han estado peleando con el llamado. De hecho, algunos de una manera violenta, han venido situaciones violentas que te han arrancado de donde estabas. Y le estás pidiendo al Señor, ¿verdad? Que te ubique, que te dirija. Y como decía, ¿verdad? El doctor, Dios respeta nuestras decisiones. Él es soberano, pero Él respeta tu decisión. Entonces, está en nosotros qué tan rápido salimos del desierto para entrar al nivel a donde el Señor nos lleva. El pueblo de Israel no tenía que haber durado 40 años en el desierto. Era poco el tiempo que deberían de haber conquistado la tierra, pero les tomó 40 años porque no alcanzaron a entender la soberanía de Dios. No aceptaron verdaderamente el tiempo del cambio, el tiempo del proceso. Entonces yo quiero hacer una administración porque el Señor está activando. Él va a activar dones y ministerios nuevos. Estés seguro. El hecho de que Dios cambie tu ministerio no quiere decir que te cambia a ti, en el sentido de poner a alguien más en lugar tuyo. No, te va a hacer crecer, te va a estirar, porque quiere llevarte a ese nivel de autoridad y tiene que quedar esa firmeza sobre tu vida. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón en este momento ahí donde estás. Quiero que cierres tus ojos y en este momento, mientras yo esté ministrando, la gloria de Dios va a venir sobre tu vida y va a venir una llenura fresca, viene un rema fresco de parte de Dios, sobrenatural para ti. Padre, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, te doy gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Desde que iniciamos, Señor, esta clase, yo he estado mirando, Señor, a esas 5 personas
en ese tiempo de proceso. Y han estado caminando, Señor, con ese dolor en el corazón. Y el enemigo les estaba pegando por duda. Y ellos no quieren hacer mal trabajo. Y dicen, Señor, pero alguien más quizás lo pudiera hacer mejor que yo. Pero en esta hora, Señor, yo pido que tú traigas esa paz en el nombre de Jesús. Desde la corona de tu cabeza hasta la planta de tus pies en este momento. El Señor te ha levantado para cosas poderosas. El Señor ha depositado en ti esa unción, esa autoridad. Eres la persona correcta para este tiempo. Y te dice el Señor, si yo te moví del lugar, no fue por mal. Te estoy trasplantando porque donde estabas ya no podías crecer. Necesitabas sacarte para que pudieras expanderte, para poder llevarte a otro nivel de gloria, a otro nivel de unción. Lo que te he dado es tan grande que no se puede quedar ahí estancado. Es doloroso, es cierto. Estabas en un área de confort, estabas en un área de privilegio, estabas en un área de reconocimiento, pero es necesario ahora que entres a tu siguiente nivel. Padre, desde la corona de tu cabeza hasta la planta de sus pies en este momento, pido que tu gloria venga, Señor, sobre sus vidas en este momento, que tu palabra, Señor, se afirme dentro de sus corazones. Señor, toma, Señor, sus vidas y llévalos, Señor, a ese nivel de unción en el nombre poderoso de Jesús. Esas puertas que estaban cerradas ahora se abren. Yo vengo en contra de todo brujo, adivino, hechicero, santero, satanista que se había levantado en contra de tu vida para tratar de estorbarte. En este momento yo proclamo puertas abiertas, cielos abiertos sobre tu vida, sabiduría de Dios sobre ti, inteligencia de Dios sobre tu vida, que no te vas a sentir pequeño, que no te vas a sentir como que quedaste corto, no, sino que eres la persona adecuada, con el modismo, con el lenguaje adecuado para este tiempo, para que la gloria del Señor sea manifestada. Y en este momento, al timbre de mi voz, desde la corona de tu cabeza hasta la planta de tus pies, viene una doble cobertura de unción. Ahora, robro, llámase, endonemnasato robrava, cito remno samase, Yeshua Hamashak, endo remna shamare, en el nombre poderoso de Jesús, porque la gloria segunda será mayor que la primera, y aunque tu inicio haya sido pequeño, no, el final será de gloria, será de autoridad, será de unción, será de poder. Aleluya. Todos aquellos que se levantaron en contra de ti, todos aquellos que hablaron en contra de ti, delante del Señor caerán. El Señor tendrá tu cabeza levantada y tu voz no caerá al suelo. El Señor te sostendrá y el Señor te llevará avante. Estoy viendo cómo el Señor está poniendo un puente y estoy mirando cómo el Señor está poniendo hilos que se extienden por todos lados, cuerdas. El Señor te dice, te he levantado como líder de alta influencia. Te he puesto como un líder de alta influencia, de alto impacto, donde quiera que te pares, donde quiera que vayas, esa influencia marcará la diferencia por lo que he depositado dentro de ti. En el nombre poderoso, ahí va más, ahí va más, ahí va más. Ahí va más, en el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sí, Espíritu Santo. Ahí cubre en este momento, Señor, sana esa herida, Señor, que se afirme la fe y aquellas puertas que estaban cerradas queden abiertas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Desde este momento en adelante no volverás a ser la misma persona, porque Dios va delante de ti, va por arriba de ti, va por debajo de ti, va al lado tuyo, te tiene rodeado con su gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Sus micrófonos. De esta manera vamos a quedar despedidos. Si gustan hacerlo. Gracias, maestro Carlos. Gracias. Bendiciones, un abrazo desde Washington. A todos los demás, maestra Lupita, maestra. A todos. Gracias. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Feliz noche. Bendiciones, gracias. Feliz noche.